Muy buenos días amigos míos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al 42×42 y hoy estamos empezando el capítulo todavía dentro del coche, todavía no ha acabado de amanecer, estamos en Llimiana y esto es el principio del capítulo número 39, estamos en el Pallars Jussà. Vamos a empezar desde aquí y hoy de nuevo volvemos a hacer una ruta lineal. Vamos a salir desde aquí en dirección norte y vamos a acabar en la Pobla de Segur, justo en el centro de la comarca. Muchos desafíos, el desnivel, la temperatura, la orientación, y hoy habrá que ser rápidos. Tenemos 8 horas y media para acabar el desafío, si no perderemos el tren de los lagos que nos tendría que traer de vuelta desde la Pobla de Segur hasta aquí. Así que acompañadnos porque se presenta interesante, vamos a prepararnos y venga, adelante, empezamos. Venga, que vamos arrancando y estamos en el primero de los pantanos que vamos a ver en el día de hoy. Este es el pantà de Terradets, en este caso un pantano creado por la construcción de una presa un poco más abajo. También vamos a encontrar en el Pallars Jussà muchos lagos naturales, algunos de ellos de origen glaciar, otros de origen cárstico, agua que se ha filtrado desde el subsuelo durante millones de años hasta acabar formando estanques. Pallars Jussà es una de las comarcas menos pobladas de Cataluña. La gran mayoría de su territorio se encuentra en estado forestal o montañoso. Y ya en el día de hoy nos hemos encontrado el primer invitado sorpresa, y es la lluvia. Una tormenta de verano nos ha recibido. Agradable para limpiar el aire y también para que el terreno esté un poquito húmedo. Ya nos metemos en senderos un poquito más técnicos después de estos tranquilos 2 primeros kilómetros, y comentaros de que todo el rango montañoso que tenemos a mi espalda es el Montsec. Esta cadena montañosa que se extiende entre el norte de la Noguera y el sur del Pallars, sin duda uno de los rangos montañosos más importantes del Prepirineo. Comentar de que es especialmente importante por los deportes de aventura. Parece que ya comentamos en el capítulo de la Noguera que Àger es uno de los pueblos más importantes para poder desarrollar actividades de deporte de aventura, y también por la observación astronómica. Hemos pasado de camino para acá, justo al lado del Observatorio Astronómico del Montsec, una localización que tiene la categoría Starlight a nivel de claridad de los cielos, múltiples fenómenos astronómicos con claridad, como por ejemplo el que vamos a tener en 3 días. Porque sí, ya prácticamente está aquí el eclipse solar de agosto. Aquí en esta zona en particular no se llegará a ver el 100%, pero sí que lo podremos ver en prácticamente todas las comarcas de la provincia de Tarragona y muchas del sur de Lleida. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! It's not advice. Mira un segundo, Kai. Quita, no mires a mí. ¡Hola! Ya se puede mirar, ¿no? Yo creo que sí, Kai. No, pero ya está delante, ya está delante. Mira, Vale, Kai. vale. Ahora se puede. Sí, sí. Chicos, Oh my god. te asusté en mi vida. Ya no miréis más sin gafas. Kai, Y ya está. pero que hay una luna delante, Kai, si fueras. Estoy temblando un poco. Mira, no pasa nada. Crazy. Mira, ya somos otra vez, Vale, las gafas, ¿no? Gafas. Es verdad, bueno, ya se nota, ¿eh? Allí veis, justo atrás, la Noguera Pallaresa forma un desfiladero de más de 20 kilómetros atravesando la Serra de Montsec. Ese desfiladero ha sido el paso natural
histórico que ha conectado el Pallars con el resto del mundo. Ahora mismo es el trazado de la carretera C13, la carretera por la que hemos venido y que nos llevaría desde aquí hasta Lleida, Balaguer y conectar con el resto de las carreteras importantes. Ese mismo trazado es el que ha seguido la línea ferroviaria que veíais anteriormente, que es la línea de Lleida a la Pobla de Segur. Una de las líneas ferroviarias de montaña que todavía se conservan activas y funcionando al pleno rendimiento, entre 3 y 4 trenes diarios que conectan ciudades tan importantes como la Pobla, Tremp, Balaguer o Lleida. En los fines de semana de primavera y verano esta línea también se convierte en el recorrido del tren histórico dels Llacs, donde un tren de época llevado por una locomotora diésel atraviesa el mismo recorrido con algunas de las mejores vistas que nos podemos encontrar en el Pirineo catalán. Esta pequeña ermita de San Salvador detrás nuestro, en lo alto de esta primera subida del recorrido de hoy. La etapa de hoy debería tener un desnivel entre 1000 y 1200 metros acumulados. Hay una gran subida después del kilómetro 30, veremos a ver cómo llegamos allá y cómo están las piernas. Y nada, comentar también que el Pallars, como todas las comarcas vecinas del Pirineo, también tiene un gran legado románico. Muchísimas ermitas, iglesias y algún que otro monasterio. Seis kilómetros y caminamos ya por las calles del pueblo de Guàrdia de Noguera, que como bien dice su nombre es de origen militar y era uno de los primeros pueblos justo después de atravesar los desfiladeros del Montsec, y un pueblo que obviamente inició su desarrollo a principios del siglo XX con la implementación del ferrocarril del Pallars. Vamos a salir ya del pueblo y nos vamos a dirigir de nuevo hacia la llera del río Noguera Pallaresa a través de el precioso Camí de la Bassa. Bueno, amigos míos, pues hoy el Logs of Love lo dejamos aquí, en este maravilloso mirador en Guàrdia de Noguera, mirando a la Noguera Pallaresa y mirando a la Serra del Montsec. Seguimos coleccionando comarcas, seguimos coleccionando amor. Adelante, dejad vuestros recuerdos y no os olvidéis, el amor mueve el mundo. Venga, que toca mojarse. Tenemos que hacer el primer recálculo de la ruta porque este arroyo es básicamente el camino que teníamos que seguir, pero las lluvias de esta mañana lo han convertido en un afluente del Noguera Pallaresa. Así que vamos a volver atrás hacia el último cruce y ahí vamos a remontar la carretera por unos metros para poder conectar con el final de este sendero. Comentar que la fauna en el Pallars Jussá es muy rica y variada, muchísimos animales, podemos encontrar mamíferos cortos, podemos encontrar zorros, jabalís y sobre todo muchísimas aves rapaces como el águila real, el quebrantahuesos o el alimoche. Entre los platos típicos destaca la gibella, un plato montañés de diferentes tipos de tripa con arroz, también una zona tremendamente rica a nivel de setas y también algunas viñas de altura, los grandísimos vinos de la denominación de origen Costers del Segre. Estamos llegando ya al pueblo de Puigcercós, que es esto que tenemos justo detrás mío, y sin duda uno de los pueblos con una de las historias más curiosas geológicamente y trágicas a la vez. Y es que a mediados del siglo XIX el pueblo estaba localizado allí arriba, donde veis aquella torre, unos cientos de metros más arriba de donde está ahora mismo. Unos grandes desprendimientos de tierra destruyeron la práctica totalidad del pueblo. El pueblo fue reconstruido, lo único que se hizo unos cientos de metros más abajo. Unos días antes los vecinos habían visto grietas en sus viviendas y la mayoría pudieron huir antes del gran desprendimiento.
Venga, mis queridos amigos cervezófilos, aprovechando que estamos dejando el pueblo de Puigcercós y que llegamos al primer tercio de la prueba, vamos a abrir la nevera, sacar una botellita fresca, quitarle la chapa y para adentro. Primero a brindar en esta etapa número 39 del desafío, y en este capítulo brindamos en sueco, porque nos vamos al norte de Suecia, de donde nos sale la cerveza Norrlands Guld, una de las cervezas más desempadadas y modernas del panorama sueco, una cerveza que nace en la parte norte del país, donde curiosamente hay un ritmo de vida mucho más lento, mucho más relajado, y ese es el lema de esta cerveza: vive las cosas lentamente. Como lentamente se les pide a los que quieran probar una Norrlands Guld que prueben una de sus Dortmunder Lagers, y con ese ritmo de vida del norte de Suecia, el mundo al revés allí. Aprovechamos y brindamos con una Norrlands Guld, brindamos Skål por todos nuestros amigos de Suecia y por todos nuestros amigos y amantes de la cerveza. Los pueblos con mayor historia del Pallars Jussá es sin duda Gerri de la Sal, un pueblo que, como bien dice su nombre, tiene su historia ligada a la extracción y manufactura de sal. Se extraía el material y se bajaba a lo largo del río Noguera Pallaresa, una sal que era esencial para mantener los alimentos durante la Edad Media. Precisamente en Gerri de la Sal encontramos algunos de los mejores embutidos y quesos de la región, productos precisamente que dependían antiguamente de la sal para su elaboración y conserva. Llegado a Palau de Noguera, uno de los pueblos más bien conservados de estilo medieval, y justo detrás mío lo que tenemos aquí es la iglesia de San Juan Bautista del siglo XII. Se cree que esta iglesia fue cedida a la Orden del Hospital por el conde Arnaumir, un conde que es una de las figuras más importantes de la Baja Edad Media aquí en el Pallars. Como podéis ver, nos encontramos a lo largo del recorrido bastantes pasarelas como esta que permiten atravesar la Noguera Pallaresa sin ningún tipo de problemas. Recordamos de que este río, por lo general, durante todo el año su curso es bastante caudaloso y bastante bravo. Como podéis ver, por ejemplo, esta es una zona de rápidos, una zona rocosa. Pues hemos llegado a Tremp, la capital del Pallars Jussá. Esta población de apenas un poco más de 3.000 habitantes, pero que representa el centro vital de esta región. Como podéis ver, a esta hora de la mañana bastante tranquilo, está empezando a picar el sol, así que vamos a ver si nos adentramos ya en la parte norte de la ruta de hoy. Hemos tenido que hacer una pausa un poco más larga de lo habitual para habituallarnos en condiciones, porque el cuerpo nos estaba empezando a pedir vitamina. Y tal, como vamos dejando ya atrás la villa de Tremp, celebramos que hemos llegado al ecuador de la prueba. 21 kilómetros en 3 horas 43 minutos. Hoy vamos contra el reloj, así que va a haber que apretar un poquito el culete en la segunda parte. Y como siempre aprovechamos este momento de la mitad del recorrido para dar gracias a todos y cada uno de vosotros, de los casi 140 suscriptores del canal. Gracias a todos por los comentarios, por los likes, por completar las pequeñas encuestillas que os pongo en cada capítulo
y sobre todo por estar aguantándome a estas alturas ya del capítulo 39. Venga, que solo me quedan 3 y ya a partir de aquí desapareceré de vuestras vidas. ¿O no? Comentar que todo lo que era la zona interior de Cataluña hace 70 millones de años, en la parte final del periodo Cretácico, se trataba de una zona pantanosa en la que habitaban dinosaurios. Dinosaurios se pueden encontrar especialmente en esta zona del Pallars Jussá, porque se han encontrado muchísimos restos de huesos, huevos y nidos. Incluso algunas especies de dinosaurio han sido catalogadas especialmente aquí. Hablamos especialmente en la zona de la Conca de Della y en la villa de Isona. De hecho, hay un tipo de dinosaurio que me parece que se llama Isonensis, en honor a haber sido encontrado en esta zona. Aquello que veis detrás mío es la gran presa de Sant Antoni. Aquel chorro de aguas que probablemente están desaguando parte del agua. Esta presa de Sant Antoni, construida a principios del siglo XX y que fue durante muchos años la presa más grande de Cataluña y que fue construida principalmente para abastecer de energía a la creciente ciudad de Barcelona. Y es que en los años 1910 a 1920 la compañía eléctrica catalana construyó una serie de presas en el Pallars Jussá para aprovechar la energía del río Noguera Pallaresa. Esto provocó que miles y miles de trabajadores vinieran a esta región para intentar aprovechar las oportunidades laborales y cambió por completo la estructura demográfica de la comarca. Una de las partes de la comarca que vivió más esta explosión fue precisamente la Vall Fosca, la parte más alta del Pallars Jussá, donde se construyeron no solo presas, sino también canalizaciones y múltiples instalaciones. Fijaos qué maravilla de la ingeniería del siglo pasado, este viaducto de Talarn que luego conecta con aquel túnel de Talarn que son más de 600 metros para atravesar todo este monte por debajo. Justo debajo del viaducto encontramos otro viaducto menor que es para un canal de agua que transporta el agua, me imagino, desde el río hasta aquí, hasta Talarn. Y un poquito más hacia adelante hay un puente de piedra, quizás un pelín más antiguo, que es el que he utilizado yo para cruzar. Sensacional, precioso y súper bien conservado, contando de que estos puentes pueden tener más de 120 años. Es precisamente la Vall Fosca, no solo la parte de la comarca que está más al norte, sino también el punto de acceso para el Parque Nacional de Aigüestortes-Sistany de Sant Maurici. Explicaré una anécdota de cuando estaba aprendiéndome de pequeño las comarcas. Pallars Jussá tiene una curiosa forma, que es que parece que te esté haciendo una peineta, ¿no? O la buti, como decimos aquí en Cataluña. La parte del dedo de esa peineta sería precisamente el territorio de la Vall Fosca. Sabéis que han sido 39 capítulos y algunos con algunas vistas imborrables de nuestra memoria, pero te puedo decir que esta aquí en el Pallars Jussá definitivamente entra en el top 3. Fijaos, toda la sierra de Montsec, Tremp y todo el valle de la Noguera por detrás, kilómetros y kilómetros que puedes ver desde aquí, desde este punto privilegiado. Continuamos, que estamos a mitad de subida. Sensacional la vista que tenemos desde aquí, desde esta serra de las Rocas Paladas. Estamos a más de 700 metros de altura y fijaros qué vistas más maravillosas del pantà de Sant Antoni. Este verano terrorífico para los bosques peninsulares y en especial aquí en Cataluña. Fijaros el horror. Fijaros, no podéis llegar a notar el olor a quemado. Creo que fue la semana pasada o hace 2, precisamente cuando filmábamos el capítulo del Alt Urgell, había una alerta de incendio en el Pallars.
Y creo que debe ser esto porque estamos hablando de bastante extensión de bosque completamente calcinado. Es horroroso en una semana en la que volvemos a tener incendios muy graves en Castellón, en Zamora, de nuevo Zamora. Han tocado durante 2025 y de nuevo en 2026. Por favor, extrememos la precaución todos. Recordad que toda esta zona de aquí del Pallars Jussá, como también buena parte de la Cataluña central, está declarado Patrimonio Natural de la UNESCO y de hecho tiene el sello Geopark Origins para englobar todo lo relacionado con el estudio de las capas de la Tierra, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Venga, iniciamos el tercer ascenso del día y este sí que ya será el último. Estamos hablando de 3 kilómetros con una pendiente bastante pronunciada. Acabamos de acabar ese salvaje pero rico en adrenalina descenso del Camí de las Bruixes, un camino que se ve claramente que está acondicionado para BTTs, muchísimo desnivel, muy técnico, pero que nos ha permitido bajar desde lo alto de la montaña hasta aquí abajo relativamente rápido. 3 kilómetros para arriba y ya bajamos hacia la Pobla de Segur. Llegamos a la última cima del día de hoy, 32 kilómetros, y estamos en la ermita de Sant Pere Màrtir. Como podéis ver, chiquitita, pero aquí la maravilla no es la ermita en sí, sino las vistas que tiene a Salàs de Pallars y al pantà de Sant Antoni. Aprovechamos para comentar que también está en el Pallars Jussá uno de los atractivos naturales más importantes, es el Congost de Mont-rebel, compartido entre el Pallars Jussá y la Noguera. Nada, comentar que es un gran desfiladero que hace frontera natural entre Cataluña y Aragón, que es uno de los pocos desfiladeros que nunca ha conseguido ser atravesado por ningún tipo de carretera y que ahora mismo la única manera de pasar a través es con las pasarelas y diferentes senderos construidos sobre la roca. Coincidiendo con el kilómetro 41 hemos entrado en la Pobla de Segur, y esto que veis aquí detrás es el río Flamisell. Se junta con la Noguera Pallaresa y a partir de aquí el río coge un poquito más de caudal. Y es que la Pobla de Segur es un pueblo que ha estado ligado históricamente al río, a la Noguera Pallaresa y sobre todo a un oficio que ya ha ido desapareciendo con los años, pero que durante siglos fueron los auténticos héroes fluviales de Cataluña. Estoy hablando de los raiers. Implicaba navegar ríos como la Noguera Pallaresa para transportar las materias primas desde lo más alto del Pirineo hasta los puertos fluviales más cercanos al Mediterráneo. Había raiers aquí que con sus embarcaciones hechas de troncos de madera podían llevar toneladas de madera apta para la construcción de barcos hasta el puerto de Tortosa. La profesión fue desapareciendo poco a poco. Aún así, hay un gran festival de los raiers, una fiesta que se celebra todos los años aquí en la Pobla de Segur. Bueno, familia, pues lo hemos conseguido. Son ya 42 kilómetros, 250 metros. Estamos ya en el centro de la Pobla de Segur. Y eso significa de que un capítulo más, una comarca más,
se hace el check, porque hemos conseguido conquistar el Pallars Jussá. 8 horas, 4 minutos, 32 segundos. Un tiempo relativamente bueno contando el desnivel que teníamos aquí. La furgoneta de Scooby-Doo también, aquí, en la Pobla de Segur. Así que ahora vamos a correr un poquito para llegar a la estación. El tren sale en aproximadamente 20 minutos. Yo creo que los timings nos han quedado cuadraditos. Bueno, pues hemos llegado a la estación, el tren ya se está empezando a poner en funcionamiento, así que saltamos al tren y ahora cerramos el capítulo desde la estación de Seguer-Llimiana. La verdad que ha estado muy bien, el tren es súper cómodo, rápido, y ahora sí vamos a acabar completamente el episodio 39. Durísimo, como los últimos episodios, sobre todo los del Pirineo, que están siendo tremendamente exigentes. Y nada, ahora vamos a intentar batallar con el tráfico para poder llegar de vuelta a Barcelona. Y a ver lo que hacemos la semana que viene, porque nos quedan 3, como ya sabéis, hemos dejado el Barcelonés para el final. Pues nada, con estos 34 grados que hace ahora mismo, a las 3:30 de la tarde, aquí, en la parte más baja del Pallars Jussá, despedimos el episodio 39. Muchísimas gracias a todos por apoyarnos, por continuar siguiendo este canal, por darnos vuestro apoyo, que lo recibimos y lo apreciamos. Esperamos poder traeros algo interesante la semana que viene y ya nos queda muy poquito para acabar el challenge. Muchas gracias, besos para todos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!